mi novio se casó con mi mamá el día de nuestra boda. Y tú dirás, ¿qué? ¿Qué? Así como lo escuchaste. Pero quédate a ver para que comprendas, comprensión auditiva de esta historia, porque de verdad está bastante triste. Esta historia comienza cuando yo era muy bebé. Nos vamos a ir un poquito más atrás. Mis papás se separaron y mi papá, cuando yo crecí, me contó que se separó de mi mamá porque mi mamá era una mujer demasiado tóxica. O sea, mi mamá no lo dejaba ni trabajar. O sea, mi papá tenía que salir a trabajar y mi mamá siempre le hacía problemas por eso. Es más, mi mamá era tan celosa que mi papá no podía ni siquiera, hermana, hablar con su familia porque mi mamá se enojaba y se ponía celosa. Es que mi mamá siempre creía que mi papá la iba a engañar, y luego cuando se embarazó de mí, cuando me tuvo, pues mi papá me cuenta que mi mamá quedó muy acomplejada con su cuerpo, con una autoestima súper bajo. Entonces imagínate, o sea, el nivel de toxicidad aumentó horrible. Entonces siempre había problemas en mi casa y mi papá no soportó más y decidió separarse. Mi papá siempre luchaba por verme y mi mamá no me dejaba verlo, le ponía problema. Mi papá me pasaba dinero, pues la pensión alimenticia. Entonces pues mi papá siempre me procuraba, hermana, pero mi mamá tenía otra versión de la historia, y es que mi mamá me contaba que se habían separado porque mi papá era mujeriego, borracho, bla bla bla, muy mal hombre, y toda la familia de mi mamá respaldaba esa versión. Pero yo quiero que escuches toda la historia completa y me digas a quién le crees más, a mi mamá o a mi papá. Yo vivía con mi mamá en casa de su familia, o sea, éramos una familia muy grande, era una casa muy grande, entonces yo vivía con ellos. Mi mamá, hermana, salía con uno y con otro al mismo tiempo, que iba con uno y luego que se iba con otro, me dejaba ahí y diario andaba con diferentes hombres. Y la verdad es que yo me sentía muy triste, hermana, porque mi mamá casi no me prestaba atención por el hecho de que pues salía con tantos hombres, ¿verdad? Ahí en la casa, toda la familia de mi mamá siempre intentaba pues poner en mal a mi papá conmigo, pues para que yo no lo viera. O sea, siempre hablaban mal de mi papá, siempre me llenaban la cabeza de ideas para que yo ya no quisiera ver a mi papá. Pero, hermana, yo nunca les creí nada a la familia de mi mamá porque mi papá me demostraba todo lo contrario. Era un hombre increíble, siempre estaba al pendiente de mí, y la verdad es que yo no tenía nada que reclamarle. Digo, independientemente de los problemas que tuvo con mi mamá, pues siempre va a ser mi papá y no lo va a dejar de ser. Yo no veía que le hiciera daño a mi mamá, y tampoco me hacía daño a mí. Entonces pues yo lo quería pues como mi papá, ¿sabes? Hermana, las cosas iban de mal en peor. Cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años, mi papá decide rehacer su vida con otra mujer. Ay, pues mi mamá pegó el grito en el cielo y ahora sí me dijo: te prohíbo terminantemente que veas a tu papá. Obviamente también la familia de mi mamá repercutió muchísimo, me metían, te digo, muchas ideas, me sentía presionada, o sea, sentí una presión horrible.